Interpretar es un término el cual alude fundamentalmente a una actividad o al resultado de esa actividad, la cual se orienta finalmente, como bien lo ha escrito Riccardo Guastini, al significado del objeto interpretado. Entonces, decimos que interpretar constituye una actividad dirigida tanto a la obtención, así como la adscripción del significado de un objeto, esto es, el objeto interpretado. Hablando de la interpretación jurídica, como bien sabemos, esta juega un papel decisivo en las diversas dificultades de carácter lógico que presentan los ordenamientos jurídicos. Ahora bien, tenemos esta cuestión: ¿sobre qué objeto u objetos versará la interpretación jurídica? Bien, la interpretación jurídica puede versar sobre textos o documentos jurídicos. Por lo tanto, la interpretación jurídica es tanto la actividad dirigida a como la obtención o adscripción de los significados normativos que están contenidos o expresados en los textos o documentos jurídicos. Debe quedar claro que lo que se interpreta son textos normativos cuyo contenido es la norma o regla en ellos contenida, es decir, su significado. En este sentido, la norma o regla en cuestión es el resultado o producto de la actividad interpretativa. La interpretación jurídica se realiza sobre textos normativos, sobre el discurso del intérprete. De tal forma, ese discurso técnicamente estará constituido por estos elementos: el enunciado interpretativo, el cual adscribe significado a un texto normativo; la disposición, que es el enunciado normativo interpretado u objeto de interpretación; y por último, la norma, que es el contenido de la disposición, o sea, el resultado de la interpretación. Ernesto, te doy el turno. Gracias, Gerardo. En este apartado hablaremos de las dificultades lingüísticas de la interpretación. Número 1. Antes de desentrañar el sentido de la norma, es necesario desentrañar el sentido de las palabras, mismas que forman las oraciones y que a su vez hacen la función de la redacción de una norma jurídica. Número 2. Ambigüedad del lenguaje. Esto sucede al presentarse más de una acepción o significado en la palabra o las palabras utilizadas en el texto jurídico en cuestión. Tenemos otra gran dificultad que suele ser común en el derecho. Esto ocurre al transferir ciertas expresiones y ciertas palabras de un orden moral al lenguaje jurídico. Es decir, el significado de palabras y expresiones que aprendemos en el transcurso de nuestro crecimiento antes de ser abogados, utilizarlos en el ámbito jurídico. Por ejemplo, el concepto persona moral. En el ámbito jurídico hace referencia a las personas jurídicas colectivas y en el lenguaje coloquial se refiere a un parámetro de medición que indica lo bueno, lo correcto o aceptable en relación a la conducta de una persona. En ocasiones, ciertas imprecisiones en el ordenamiento jurídico son utilizadas intencionalmente por el legislador, esto debido a la dificultad de precisarlas, y derivado a ello, el juez tiene una amplia elección de la solución más correcta dentro de su interpretación. Gerardo, te doy el turno. Gracias, Ernesto. Hablando un poco de la naturaleza de la interpretación jurídica, tenemos que tener muy en claro que el objeto de la interpretación en el derecho es notablemente práctico, ya que está ligada y dirigida a los casos reales que ha de regular. Entonces, la actividad jurídica es una actividad de naturaleza intelectual y aplicación práctica, la cual opera sobre textos normativos y pretende obtener o adscribir significados. Es necesario tener presente que la aplicación del derecho es una operación
cuya función está principalmente encomendada a los jueces y a los funcionarios administrativos. A diferencia de esto, la interpretación es una actividad intelectual que puede ser llevada a cabo por cualquier sujeto. La aplicación implica a la interpretación, ya que los jueces llevan cierta clase de actividad interpretativa, por ejemplo, antes de emitir una sentencia o decidir cuál es la norma a un caso concreto. Ahora bien, los juzgadores son los únicos facultados por la ley para tales efectos. Sin embargo, en materia de interpretación, todos en teoría pueden realizar labores interpretativas, como bien podría ser los litigantes, doctrinarios, estudiantes de derecho, entre otros. Ernesto, te doy el turno. Tenemos dos tipos de interpretación, en sentido estricto y en sentido amplio. En sentido estricto consiste en proceder bajo ciertos supuestos. Por ejemplo, número 1, si la expresión normativa es confusa o discutible, procede a la interpretación. Número 2, en los supuestos de hecho, si la aplicación es ambigua, también es aplicable. En la interpretación en sentido estricto, el juez interviene en los casos difíciles de solucionar y lo hace valorando, eligiendo, decidiendo cuál es el significado correcto. Por tanto, la interpretación se limita a esa variedad de supuestos. Y por otro lado tenemos a la interpretación en sentido amplio. Esto refiere a que cualquier norma jurídica requiere de interpretación en cualquier situación o cualquier controversia. A su vez, la interpretación en sentido amplio identifica la distinción entre textos legales y normas jurídicas. En ello, los textos legales son esos en los que la interpretación decide el significado de tales. Y en cuestión de las normas jurídicas, se derivan como resultado de la interpretación, es decir, el significado de los textos legales. Por lo tanto, la interpretación en sentido amplio no se limita para su aplicación. Toda norma jurídica es aplicable en cualquier situación. Patricia, te doy el turno.